Chapter 61, Where is Friends? Liam agarró a su hermana al instante y retrocedió unos pasos lo más rápido que pudo. No necesitó levantar la vista para ver quién hablaba. Ya sabía quién era. No le resultaba desconocida ni esa voz ni esos rostros familiares, pero encontrarse con ellos aquí. Miró rápidamente a su alrededor y vio que había un pequeño callejón a su derecha, justo al lado del complejo de apartamentos al que estaban a punto de entrar para echar un vistazo. Agarró la mano de Meilin y corrió hacia allí. Por supuesto, se escuchó una carcajada y el grupo de jóvenes lo siguió emocionado. Je. Si como persona responsable veo basura en la carretera, tengo que ocuparme de ello. El bajito y el gordo que iban delante dejaron caer su lata de refresco vacía al suelo y la patearon, apuntando a la cabeza de Liam. Sin embargo, el proyectil no le dio y golpeó la pared que tenía detrás, o mejor dicho, Liam lo esquivó. Golpeó la pared y cayó al suelo produciendo un fuerte ruido metálico, asustando a Meilin y haciendo que la niña gritara. Ja. Mira eso. El saco de boxeo tiene novia. ¡Guau! ¡Qué belleza! Sí, tienes razón. Si ignoramos la ropa raída, entonces su figura no está mal y su cara tampoco. Meilin tembló al ver al grupo de matones acercarse y rodearlos. Además, hablaban cosas extrañas y se comportaban de forma muy grosera. Hermano, apretó con fuerza las manos de Liam, presa del miedo. Ah. Hermano. Ahora tiene sentido. Ja. ¿Cómo es posible que este imbécil tenga novia? Ja. Hola, pequeña, ¿por qué no vienes? Te compraré lo que quieras. A cambio, solo tienes que darme un beso. ¿Qué te parece este trato? No está mal, ¿verdad? Ja. Para allá, tío. Es demasiado joven. Oye, saco de boxeo, ¿por casualidad tienes otra hermana? Preferiblemente una con pechos más grandes. Esta me parece demasiado plana para mi gusto. Ja. Meilin tembló aún más mientras los hombres frente a ella seguían diciendo cosas extrañas. Hermano, levantó la vista y vio a Liam, inusualmente callado. Sin embargo, en cuanto lo hizo, se quedó paralizada y soltó su mano. Por alguna razón, el hombre que estaba a su lado la aterrorizaba más que los matones que tenían delante. Ja. ¿Viste eso? Su propia hermana piensa que esta zorra es una inútil. Ja. Eres muy listo, chico. ¿Por qué no vas a esperar a tu hermano en casa? Va a jugar un rato con nosotros y luego volverá. Je. No te preocupes. Solo vamos a ayudarle con la tarea. Faltó a la escuela estos últimos días, ¿verdad? Oye. Si no quieres ir, puedes quedarte. Je. Podemos enseñarte algunas cosas. Meilin no era una niña frágil. Tras recuperarse en cierta medida de la conmoción inicial, pudo observar todo con mayor detenimiento. Sobre todo cuando los matones hablaban de la escuela, ella comprendió al instante que esas eran las personas que habían estado golpeando y acosando a su hermano mayor durante todo ese tiempo. En todas esas incontables ocasiones, ella le había ayudado a limpiar sus heridas. Todo su miedo desapareció al instante y apretó los dientes con rabia, agachándose para recoger una piedra del suelo. Sin embargo, antes de que pudiera lanzarla, una mano la agarró y le quitó la piedra, arrojándola en su lugar. Y en cuanto al objetivo de la piedra, y no fue ninguno de los matones. Era más bien un coche aparcado en la calle, junto al callejón. Chocar. La fuerza con la que se lanzó la piedra fue suficiente para activar la fuerte alarma e inmediatamente el coche empezó a hacer un ruido ensordecedor que atrajo la atención de todos. Y como era mediodía, algunas personas se dirigieron rápidamente hacia ese lado. ¡Mierda! ¡Vámonos ya! Meilin observó atónita cómo las personas que los habían acorralado desaparecían así sin más. Hermano, tú, volvió a mirar a su hermano y esta vez, la expresión aterradora de su rostro había desaparecido por completo. Lo siento. ¿Estás bien? Liam sonrió levemente. Parece que han desaparecido. ¿Vamos a revisar nuestro apartamento? Meilin asintió sin decir palabra y ambos salieron del pequeño callejón y entraron en el complejo de apartamentos. Ella se giró para ver si esas personas los seguían, pero parecía que realmente se habían ido. Solo después de que la puerta del complejo de apartamentos se cerrara tras ellos, suspiró aliviada. Las cosas podrían haber empeorado mucho, pero su hermano actuó justo a tiempo y lo calmó fácilmente, pero había algo que ella todavía no entendía. Si no los hubiera llevado a ambos al callejón, ¿esto no habría sucedido? Y también la expresión de su cara. Nunca había visto a su hermano tan enfadado. ¿Por qué te quedas en blanco?
Estamos aquí. La voz de Liam la sacó de sus pensamientos y la joven miró al frente para ver una bonita y espaciosa sala de estar frente a ella. ¡Guau! ¡Qué grande! Tragó saliva y entró. Estaban sucediendo demasiadas cosas y la joven se quedó sin palabras. Liam se apoyó en la puerta y esperó pacientemente a que su hermana terminara de recorrer la casa. También le dio tiempo para recuperar el aliento. Mei Lin caminó alrededor y echó un vistazo, pero también miraba a su hermano de vez en cuando. A diferencia de ella, cuyo corazón aún latía con fuerza, él parecía muy tranquilo y relajado. De hecho, se comportó así durante todo ese tiempo, como si no hubieran estado a punto de ser agredidos por el grupo de matones que lo habían aterrorizado durante la mayor parte de su vida. La jovencita no entendía nada de lo que estaba pasando. Chapter 62, Did you sell your kidney? Una hora después, Mei Lin ya había recorrido el apartamento varias veces, pero cuando miró a su hermano, este parecía seguir parado en el mismo sitio, haciendo algo con su teléfono. No entendía qué seguían haciendo allí. Hermano, ¿nos vamos? Está oscureciendo. ¿Irse a dónde? Liam parecía confundido. La niña estaba a punto de decir algo cuando unos fuertes pasos resonaron cerca de la puerta y un grupo de 3 hombres salieron del ascensor, cargando lo que parecían cajas recién empaquetadas. ¿Chan Liam? Sí. Ese soy yo. Uno de los hombres sacó un billete y se lo entregó a Liam, quien se apartó de la puerta, permitiendo que los 3 hombres entraran al apartamento y guardaran los paquetes dentro. Ven aquí, Mei Mei. No te interpongas en el camino. Vale, pero hermano. Liam apartó a la chica y luego los dos se quedaron de pie fuera del apartamento, en el pasillo, mientras los 3 hombres subían y bajaban varias veces y metían un montón de cajas dentro. Mei Lin miraba todo con los ojos muy abiertos. No tenía ni idea de lo que estaba pasando y finalmente no pudo soportar más la incertidumbre y soltó. Hermano, ¿qué es todo esto? ¿De quién son estas cosas? Ja. Dufus, ¿estás distraído o qué? Obviamente son nuestras cosas. ¿Cómo podemos vivir aquí sin muebles? Liam le dio un golpecito en la cara a la niña, cuyos ojos se abrieron aún más y ella lo miró con ansiedad. Al cabo de un minuto, sus ojos se enrojecieron y la pequeña rompió a llorar. ¿Qué pasó ahora? ¿Estás llorando por lo de antes? Preguntó Liam preocupado. No, Woro. Hermano, ¿puedes decirme la verdad, por favor? ¿De acuerdo? Liam le dio una palmadita. La niña levantó la vista con lágrimas en los ojos y preguntó con sinceridad. ¿Vendiste tu riñón? ¿Qué dices? Liam no supo qué responder y acabó riendo. ¿Esto era lo que te preocupaba? Se agarró el estómago y se echó a reír a carcajadas. Tonto. No he vendido nada. Si sigues preguntándome cosas así, te voy a vender. Le pellizcó las mejillas y le secó las lágrimas. No llores, ¿vale? Sí. Mei Lin asintió obedientemente aturdida y, al ver su rostro inexpresivo, Liam le explicó un poco con paciencia. Gano buen dinero jugando. Así que no tienes que preocuparte por nada por ahora. En el futuro, las cosas serán aún mejor y podremos vivir una vida tranquila. Me aseguraré de ello, ¿de acuerdo? Confía en tu hermano. Aunque Mei Lin asintió con la cabeza, no pudo evitar preocuparse por la persona que tenía delante. ¿Se estaría matando a trabajar solo para brindarles a ambos esas comodidades innecesarias? Hermano, entonces, ¿puedo jugar yo también? ¿Podré ayudar? Exclamó rápidamente. Ja. Sí. Ese es el plan. Dame un mes y luego podremos jugar juntos y ganar mucho dinero. ¿Te parece bien? Mei Lin no esperaba que su hermano estuviera de acuerdo con ella tan fácilmente, así que se llenó de alegría al instante. Asintió con la cabeza apresuradamente. Ya lo dijiste. ¿No puedes cambiar de opinión después? Ja. No lo haré. No te preocupes. Los dos continuaron charlando mientras los hombres que estaban dentro lo montaban todo y casi dejaban el apartamento completamente listo para su uso. Dado que todo esto causó bastante revuelo, la puerta del apartamento vecino se abrió y su ocupante salió a echar un vistazo. ¿Están alquilando este lugar los dos? Liam se giró y vio a una joven, probablemente de unos 20 años, comiendo una bolsa de patatas fritas y mirándolos. Llevaba unos pantalones cortos de talle alto y una camiseta pequeña que no cubría bien ninguna de sus curvas. Su larga melena negra caía suelta en rizos y lucía muy hermosa, como una modelo.
Pero, sorprendentemente, también lucía una agradable sonrisa que dejaba ver unos pequeños hoyuelos, lo que la hacía parecer una persona educada y amigable. Liam no quería que su hermana se sintiera sola, especialmente porque iba a estar jugando videojuegos a tiempo completo los próximos días, así que decidió esforzarse y hacer presentaciones formales. Hola, soy Liam y esta es mi hermana Meilin. Encantado de conoceros. Tras sus acciones, Mei Mei hizo lo mismo. Hola, hermana mayor. Somos tus nuevas vecinas. Por favor, cuida de nosotras. La mujer también sonrió y pareció algo sorprendida. Soy Shen Yue. Encantada de conocerlos. Son muy amables. ¿De dónde son? ¿Están sus padres adentro? Ah, solo somos nosotras. Ja, ja. Respondió Meilin. ¿Eh? ¿Estás viviendo sola con tu hermano? Liam ya se había alejado y había empezado a usar su teléfono, dejando a las dos chicas para que hablaran y se conocieran. Se encargó de todo lo necesario para el nuevo lugar, saldó el saldo pendiente de su antiguo apartamento y, por último, hizo que trasladaran la cabina de juegos. También había pedido otra cápsula de videojuegos para su hermana, que le fue entregada puntualmente. Al final del día, casi todo el trabajo estaba hecho y la comida también llegó. Invitó a su nuevo vecino a su casa, aunque no estaba seguro de si se ofendería. Sin embargo, Shen Yue estaba encantada de unirse a ellos. Incluso elogió a Liam mientras observaba el apartamento. No está mal. Tienes buen gusto para la decoración de interiores. Él, en cambio, simplemente asintió, pues no sabía qué decir. Había pedido sin pensarlo mucho lo que tenía las mejores reseñas. Los tres se sentaron a cenar a la mesa y charlaron un poco. Bueno, en realidad eran las dos chicas las que hablaban, mientras Liam devoraba su porción en silencio. Tampoco se entretuvo más de lo necesario. Terminó de comer rápidamente y se lavó las manos. Chapter 63, Iamere Toys Watch Mei Mei. Diviértanse. Yo estaré adentro. Cierren bien la puerta antes de dormir. Sí. La niña asintió, mientras Shen Yue encendía el televisor y jugueteaba con el control remoto. De acuerdo. Los veo luego. Liam sonrió y entró en su habitación, cerrando la puerta tras de sí. Mei Mei, ¿qué está haciendo tu hermano? Preguntó Shen Yue con curiosidad. Ah. Es un jugador profesional, hermanita. Una sonrisa de orgullo apareció en el rostro de la niña. Oh. ¿Está jugando a ese nuevo juego del que todo el mundo habla? Yo también voy a probarlo pronto. Por lo visto, es muy realista y podemos tener animales adorables como mascotas. ¿Tú también has jugado? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Meilin negó con la cabeza. Ja, ja. No lo sé. Quizás la toque el mes que viene. Los dos siguieron charlando un rato, después de lo cual Shen Yue se marchó y Meilin cerró la puerta con llave tal como le había indicado su hermano. El apartamento tenía 3 habitaciones, así que ahora tenía su propio espacio, y la joven tenía el rostro lleno de sonrisas mientras miraba a su alrededor en su nueva habitación. Todo era nuevo y reluciente, y había una cama mullida, un tocador, un escritorio y también una computadora de sobremesa. Ah, mi hermano compró todo esto. Tragó saliva nerviosamente. Un par de minutos después, una expresión decidida apareció en su rostro y rápidamente encendió la computadora para aprender todo lo que pudiera sobre el nuevo juego. No sabía si iba a ser buena en ello, pero quería hacer todo lo posible para ayudar a su hermano, que estaba cargando con toda la responsabilidad él solo. Mientras tanto y dentro de la habitación de Liam, la sonrisa amable y cariñosa que había lucido en su rostro durante todo este tiempo había desaparecido por completo, dejando tras de sí solo una mirada descarada de ira y frialdad. Abrió la cápsula en silencio y volvió a entrar en el mundo del juego, encontrándose en medio de una calle abarrotada. Varios jugadores habían entrado en la ciudad y ahora estaba mucho más animada que antes. La situación no hacía más que empeorar en los próximos días, ya que la ciudad de Ileka era uno de los lugares clave del reino de Gresh. A Liam, sin embargo, no le importaba la multitud. De hecho, la prefería. Su figura no destacaba entre la multitud y caminó discretamente hacia un puente que conectaba las dos mitades de la ciudad. Pero en lugar de cruzar el puente, pasó por debajo y abrió una puerta que conducía a un lugar oscuro. Esta era una de las entradas a la red subterránea de alcantarillado de la ciudad y, al menos en la superficie, parecía completamente abandonada. Unas cuantas ratas se acercaron corriendo a Liam desde algún rincón, pero él las eliminó rápidamente con un golpe de su espada. Siguió adentrándose cada vez más hasta llegar a un lugar donde había otra puerta.
Liam no dudó y también abrió esa puerta. Sorprendentemente, esta vez no había ningún túnel oscuro ni una atmósfera lúgubre. En cambio, luces brillantes y desorientadoras parpadeaban como las de una discoteca y ruidos fuertes y estridentes se escuchaban en el exterior. Liam entró con calma y cerró la puerta tras de sí. Este era el lado oscuro y tristemente célebre de la capital comercial del reino, una auténtica guarida de ladrones, maleantes y criminales. Ni siquiera la seguridad de la ciudad, que se aplicaba en todas partes e impedía que los jugadores fueran atacados o heridos, existía aquí. Había muchos vendedores ambulantes que vendían artículos sospechosos, mujeres de la noche, carteristas, borrachos y jugadores por todas partes. Aquí y allá se producían algunas peleas. Incluso el aire del interior era nauseabundo e intoxicante, como si estuviera impregnado de drogas. Liam mantuvo la cabeza baja y se abrió paso entre la multitud, procurando no interactuar con nadie. Solo se detuvo al llegar junto a una drag queen gorda vestida de forma repugnante. Oye, guapo, ¿quieres dar una vuelta? Solo uno de oro por una hora. Jejeje. El hombre mostró juguetonamente su escote pronunciado, haciendo una pose supuestamente seductora. Sin embargo, el rostro de Liam permanecía impasible e indiferente, como si no le afectara la depravación que lo rodeaba. Estoy aquí para ofrecer un trabajo. Oh, qué lástima. Me habría encantado montar a un chico tan guapo como tú. Por aquí, cariño. Levantó una cortina a la izquierda y Liam entró en un pequeño espacio parecido a una tienda de campaña. Curiosamente, dentro de la tienda no había nadie. Sin embargo, Liam sacó un par de monedas de oro y las colocó sobre la mesa vacía, junto con un trozo de papel. Necesito información sobre el paradero de estas personas. Acto seguido, sin mirar atrás, salió de la tienda y se adentró en las entrañas de la ciudad, regresó a la red de alcantarillado y, finalmente, salió de debajo del puente. Estaba de nuevo en la superficie, en la ciudad principal. Liam caminó en silencio hasta una tienda, compró todo lo necesario y procedió a salir por las puertas de la ciudad. Y justo cuando estaba a punto de marcharse, sonó una notificación con una lista de nombres y lugares. ¿Ya? No está mal. Tan confiable como siempre. Los labios de Liam finalmente se curvaron en una sonrisa. Es hora de sacar la basura. Originalmente, Liam no había planeado abordar este problema en particular tan pronto, pero ni siquiera él tuvo la fuerza de voluntad para mantener la calma después de lo sucedido hoy temprano. Él se habría ocupado de ellos, allí mismo, en aquel pequeño callejón. No importaba que fueran superiores en número. Podría haberlos convertido a todos en muñecos sin vida, pero no lo hizo. Le costó un gran esfuerzo de autocontrol no hacerlo y evitar complicar innecesariamente su futuro y el de su hermana. Pero ese era su límite. Ahora, en el juego y ya no tenía necesidad de contenerse. Realmente no tenía tanta paciencia ni autocontrol. Chapter 64, Settling Somedets tío, esta es una misión increíble. Uf. Tengo muchísimas ganas de conseguir las recompensas. Sí, hermano. Tu suerte en este juego es simplemente increíble. Creo que deberíamos ser los primeros en conseguir una cadena de misiones. No creo que nadie más haya activado algo así antes. Ah. Estoy emocionado. Se me pone la piel de gallina. 5 jóvenes estaban reunidos luchando contra lobos infectados, bestias afectadas por algún tipo de enfermedad. Sus habilidades no eran malas y su organización en grupo también era buena. 2 de ellos resistían todos los ataques, uno curaba y los 2 restantes infligían daño. Sorprendentemente, estas 5 personas eran los mismos 5 acosadores que siempre andaban juntos y que le habían hecho la vida imposible a Liam desde la escuela secundaria. En su vida anterior, estas personas fueron también una de las principales razones por las que se vio obligado a vivir como esclavo, y su hermana sufrió un final miserable. Liam tenía muchas deudas con mucha gente y no tenía intención de pagarlas todas tan pronto, pero estas personas se esforzaron por recordárselo. ¿Quién era él para negarse a sus deseos? Sin que lo supieran los 5 hombres que acechaban a un enorme simio infectado, otro depredador los estaba acechando en ese mismo instante. Liam esperó pacientemente. Quería saborear ese momento. Un par de segundos después, el tanque provocó al simio gigante usando su rugido majestuoso y el simio comenzó a correr hacia el grupo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Una andanada de ataques impactó rápidamente contra la bestia.
Aunque los dos tanques tuvieron algunas dificultades para contener los puñetazos enfurecidos del animal, los altos números de daño flotaban sobre la cabeza del simio y, en poco tiempo, su salud casi llegó al mínimo. ¡Oh! ¡Ah! Uno de ellos imitó al mono y sonrió salvajemente, a punto de asestar el golpe final. Era Liu Shenlin, el líder de los matones. Se lanzó hacia adelante y blandió su martillo cuando, inesperadamente, un rayo cayó y, antes de que pudiera atacar, el simio ya había caído al suelo, muerto e inerte. ¿Qué demonios? ¿Quién lo atacó? Liu Shenlin se dio la vuelta y gritó como un loco. Hermano, ninguno de nosotros hizo ningún movimiento. Respondió una persona. Sí, hermano. Nadie hizo nada. Además, aunque lo hubiéramos hecho, habríamos obtenido los puntos de experiencia porque todos estamos en el mismo grupo. Otro señaló lo obvio. Los ojos de Liu Shenlin se abrieron de par en par al darse cuenta. Era cierto. Esto no lo podría haber hecho ninguno de sus subordinados. Que él diera el golpe final siempre había sido simplemente una muestra de respeto. ¿Quién demonios les robó la presa? ¿Había alguien más aquí? ¿Quizás escondido? Todos se giraron y miraron aquí y allá, pero el lugar estaba ominosamente silencioso. Ni siquiera las hojas del árbol se movían. Todos estaban confundidos y en silencio, pero su desgracia aún no había terminado. Una bomba de humo cayó en medio de los 5 jugadores y de ella comenzó a salir un denso humo blanco. ¿Qué demonios está pasando ahora? Gao, usa aspas de viento o algo así. Sin embargo, la persona llamada Gao no respondió y, al instante siguiente, sonó una notificación del partido. Ding. Un miembro de tu grupo ha fallecido. Oye. Cúrame. Cúrame. Alguien más gritó y, un segundo después, sonó otra notificación. Ding. Un miembro de tu grupo ha fallecido. Ding. Un miembro de tu grupo ha fallecido. Ding. Un miembro de tu grupo ha fallecido. Liu Shenlin quería arrancarse el pelo. Miraba a su alrededor aturdido, como un idiota, sin tener ni idea de lo que estaba pasando. Uno a uno, todos los miembros de su grupo fueron cayendo como moscas. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. ¿No iba todo bien? ¿Qué pasa? ¿Qué demonios ocurre y? Ding. Has muerto. Justo cuando el cuerpo de Liu Shenlin cayó al suelo, el humo se disipó, dejando al descubierto 5 cadáveres en el suelo del bosque y un montón de equipos esparcidos. Por supuesto, también había otra persona, la persona que era responsable de todo. Liam no sabía si reír o llorar. El efecto de la granada de humo duró solo 10 segundos y, en ese lapso, los 5 fueron atacados y asesinados fácilmente. Ni siquiera tuvo que sudar para matar al grupo de personas que le habían hecho la vida imposible. ¡Qué patético! El arrepentimiento y la ira llenaban su corazón. Si tan solo les hubiera plantado cara y si tan solo hubiera sido un poco mejor, probablemente las cosas no habrían terminado así. Dejó escapar un suspiro y se inclinó con indiferencia para recoger las gotas. Ya no tenía sentido pensar en el pasado. Su figura se desdibujó y canalizó su maná hacia sus pies para aumentar su velocidad, y luego se dirigió al gran cementerio cercano. Esta era la tumba más cercana y estaba ubicada cerca del pueblo vecino. Aquí también fue donde Liu Shenlin y su grupo obtuvieron su misión. Y este también se convertiría en su cementerio permanente. Cuando los cadáveres esparcidos por el suelo se convirtieron en polvo y se dispersaron en el aire, los 5 aparecieron rápidamente en el cementerio del pueblo. Y justo cuando se reprodujeron, chicos, ¿qué es exactamente? Ah, joder. ¿De nuevo? Liu Shenlin ni siquiera tuvo oportunidad de mirar el rostro del enemigo cuando las notificaciones volvieron a llegar sin cesar. Ding. Un miembro de tu grupo ha fallecido. 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 Ding. Has muerto. 5 cadáveres cayeron al suelo, uno tras otro, y un par de segundos después desaparecieron, dejando tras de sí solo un par de objetos. Esta vez, Liu Shenlin se dio cuenta de que algo sospechoso estaba sucediendo. Así que abrió su pantalla de estado para cerrar sesión tan pronto como recuperó la consciencia. Evolution Online Chapter 65, Even the Cannot Save You. En el juego Evolution Online, los cementerios no tenían ninguna inmunidad y los jugadores podían morir justo al reaparecer. Además, no podían cerrar sesión hasta que accedieran a su pantalla de estado después de reaparecer y seleccionaran la opción de cerrar sesión. Así que, técnicamente, si alguien lograba atacar a una persona antes de que pudiera cerrar sesión, podía seguir matando a su objetivo infinitamente mientras quisiera, o mejor dicho, mientras el alma de la otra persona siguiera existiendo.
Esto solo se supo más adelante en el juego, y para entonces las masacres en los cementerios ya se habían convertido en algo común. Esta única laguna legal hacía que todo tipo de habilidades de sigilo fueran muy valiosas, ya que era una de las maneras en que los jugadores podían escapar de la posible masacre en el cementerio. Sin embargo, los jugadores actuales no tenían ni idea de estas cosas, especialmente los 5 jóvenes torpes que estaban siendo masacrados sin piedad en ese preciso instante. Liam no tenía intención de contenerse. Era inevitable que el fuerte pisoteara al débil. La diferencia era que esta vez él era el más fuerte. ¿Por qué iba a contenerse? Las personas a las que mataba una y otra vez nunca le habían mostrado la misma bondad. El mundo nunca fue justo, y este juego y el apocalipsis que le siguió solo empeoraron las cosas. La suerte ya estaba echada y esto era solo el principio. Liu Zenlin y el resto del grupo gemían en silencio mientras comenzaban a experimentar torturas que jamás habían imaginado ni en sus peores pesadillas. La función de realismo del juego empeoró la situación 100 veces. ¿Cuánto dolía un pequeño corte en un dedo? ¿Y cuánto dolía el mismo corte si estuviera dirigido a la garganta de una persona y le costara la vida? Para entonces, la identidad de Liam ya no era un misterio para ellos. Sus ojos muertos y sin vida miraban fijamente al dios de la muerte que tenían delante cada vez que morían y volvían a la vida. Todavía no lo habían reconocido, ya que sus rasgos eran algo diferentes en el juego en comparación con la vida real. Pero les sonaba de algo, aunque no pudieran ubicarlo con exactitud en el lugar. Liam tampoco se esforzó en ocultar su rostro. Hoy era su último día. ¿Qué sentido tenía esconder algo? Solo una pequeña sonrisa de felicidad se dibujaba en su rostro mientras seguía blandiendo su espada sin pestañear. Cada vez que aparecían los 5 matones, su mano se movía con perfecta coordinación y los abatía. Todos sus equipos se cayeron uno tras otro y, después de las primeras 20 veces, sus niveles también se redujeron a 0. Liu Zenlin y los demás estaban completamente desesperados. Acababan de empezar a jugar y no habían ofendido a nadie, así que no tenían ni la más mínima idea de por qué les estaba pasando esto. Para cuando vieron que habían vuelto a ser personajes de nivel 0, algunos de ellos se alegraron en secreto. Al menos ahora iba a terminar esta tortura insensata. Sin embargo, para su desgracia, Liam no era una persona amable. Su objetivo nunca estuvo a su altura. Tampoco pretendía simplemente dejarlos inválidos. Quería borrarlos por completo. Los 5 cuerpos desnudos esperaban y rezaban para que el dios de la muerte se hubiera marchado, pero cuando volvieron a aparecer /ding. Un miembro de tu grupo ha fallecido. Ding. 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 Has muerto, joder. Liu Zenlin se retorcía de dolor. Odiaba ser el líder del partido, ya que recibía todas esas notificaciones adicionales que lo hacían aún más doloroso. ¿Acaso no estaban ya en bancarrota, desnudos y en la ruina? ¿Qué más quería esta persona? ¿A quién demonios ofendieron para infligirse esta tortura inhumana? De repente, sin motivo aparente, un rostro familiar cruzó por la mente de Liu Zenlin, pero desechó ese pensamiento porque sabía que era imposible que se tratara de ese perdedor. Pero ahora que lo había considerado, una leve duda surgió en lo más profundo de su corazón, y además, si entrecerraba los ojos, la persona que tenía delante se parecía un tanto, entonces tal vez. Pero ¿cómo podía ser tan fuerte ese perdedor? Era solo un gusano cobarde. No tuvo tiempo de pensar más en ello, pues una vez más, otra ronda de tortura se abatió sobre ellos. Y para colmo de su ya de por sí terrible desgracia, empezó a ocurrir algo más. Tras alcanzar el nivel 0, perdiendo todos sus puntos de experiencia, dominio de habilidades y puntos de estadísticas, algo les pareció extraño. Ahora, cada vez que morían, primero sentían un terrible dolor punzante que acompañaba la muerte, pero después, un dolor sordo resonaba incluso en la fracción de segundo en la que se suponía que debían sentir paz antes de reaparecer y morir de nuevo. Y la situación no hizo más que empeorar y poco a poco, aquel dolor sordo se convirtió en un dolor de cabeza pulsátil e insoportable que parecía extenderse por todo el cuerpo sin tener un punto de origen concreto. El dolor era tan intenso que sentían como si les estuvieran exprimiendo el cerebro. Todos sus sentidos y pensamientos racionales desaparecieron, y estaban a punto de perder la cordura por completo. Y finalmente, las 5 personas desaparecieron por completo. Mientras tanto, Liam bostezó perezosamente. Ya había olvidado el número total de muertos. No importaba. No tenía sentido llevar la cuenta.
El alma de cada persona tenía una fuerza innata diferente y no existía un número fijo de muertes para borrar a alguien de la existencia. Mientras se preparaba para matar una vez más y esta vez no apareció nadie. Eso solo podía significar que su objetivo se había cumplido con éxito. ¿Eh? ¿Ya terminaste? Rió fríamente y se puso de pie. Ni siquiera duró 5 horas. ¡Qué patético! Liam cerró los ojos un instante, exhaló profundamente y se alejó de allí sin mirar atrás. Inesperadamente, apareció una notificación del sistema frente a él. Chapter 66, Sul de Bourerding. Eres la primera persona en aniquilar un alma. Ding. Has obtenido el título de Devorador de Almas. Devorador de Almas. Cuando se equipa este título, la afinidad con los no muertos aumenta en un grado. Ding. Has obtenido el título de Devorador de Almas y posees afinidad con los no muertos de grado SSS. Ahora puedes entrar al reino del inframundo a voluntad. Ding. Misión única disponible. Devora las almas de 100. Ding. Recompensa de la misión. Libro de habilidades. Liam se detuvo en seco y miró con curiosidad las notificaciones que habían aparecido. Mientras sus ojos recorrían las pocas palabras de arriba a abajo, se quedó aún más sorprendido. El título era nuevo e inaudito, probablemente porque quien lo obtuvo no quería dar a conocer que había matado a alguien. En cualquier caso, no le servía de nada. A continuación, llegó la notificación sobre el reino del inframundo. Esto no era del todo nuevo para Liam. Después del primer mes, habría un evento y en ese momento, todos podrían ir a ese lugar. Pero ahora, parecía que podía ir allí incluso antes de que empezara el evento. Liam apretó los puños mientras ya empezaba a calcular mentalmente todo lo que podría hacer allí. Si todo salía como él quería, podría obtener muchísimas ventajas. Solo esa ventaja ya era sumamente gratificante. Pero la última y la misión única y puede que estuviera redactado de forma normal, pero sin duda, esta misión le pedía que hiciera algo indescriptible. ¿Devorar 100 almas? ¿Eso significa que tengo que matar a 100 personas? La expresión de Liam vaciló solo por un segundo antes de volver a su habitual aspecto frío. Esto fue totalmente inesperado y nunca antes había oído hablar de una misión similar. Sin embargo, era una misión única, así que no pensaba dejarla pasar. Sí. Murmuró sin dudarlo. Al principio del juego, cada segundo y cada minuto era precioso, pero aún así, había desperdiciado 5 horas lidiando con un fantasma de su pasado. Tuvo que hacerlo porque no quería que se repitiera lo que pasó en la calle. No iba a perder el tiempo mudándose a un nuevo apartamento con su hermana solo para volver a vivir rodeado de basura. Había que sacar la basura. De lo contrario, apestaría todo. Ese había sido su único objetivo. No tenía ni idea de que esto lo llevaría a algo más, a otra misión única. ¿Qué eran las misiones únicas? Eran misiones que otorgaban recompensas inimaginables. Eran misiones que podían llevar a alguien a la cima por sí solas. En su vida anterior, incluso circularon rumores de que solo existían 10 misiones de ese tipo en todo el juego. Y sin embargo, en la actualidad, Liam solo poseía 2 de esas misiones. 100 personas. Liam dejó escapar un profundo suspiro y se agachó en el suelo, garabateando en el medio con una pequeña ramita. Huevo de mascota espiritual y forjando y base perfecta y ahora el reino del inframundo y la nueva misión. Había demasiadas cosas que hacer y muy poco tiempo. Además, también estaban la llave de la prisión y el fragmento de gema que había obtenido de la guarida de Niria. En ese momento, no eran su máxima prioridad, ya que aún no estaba seguro de si esto le serviría de algo. Tenía que terminar con todo esto y luego con algunas otras comprobaciones de su lista antes de poder poner en marcha la siguiente fase de su plan e involucrar también a su hermana en el juego. Liam se tranquilizó un poco y luego volvió a ponerse en marcha. Tras sopesar las distintas opciones que tenía, eligió con decisión su primer paso. El huevo de mascota espiritual. Las mascotas espirituales requerían mucha atención, mucho tiempo para madurar y, lo que es más importante, muchos recursos. Dado que iba a viajar a bastantes zonas de alto nivel y lugares con una gran densidad de maná, decidió incubar el huevo primero para ser más eficiente. Además, cada mascota espiritual era diferente, así que aunque conocía un método para incubarla, no estaba 100% seguro de que fuera a funcionar. Cuando se trataba de objetos y mascotas de alto nivel, la gente solía guardar silencio, y habría sido más fácil si se tratara de alguien importante. Pero Liam solo había sido un esclavo, y cuando se liberó de ese destino, se encontraba entre los más desfavorecidos, luchando por encontrar lo que fuera necesario para volverse más fuerte.
Había examinado minuciosamente cada fragmento de información disponible en aquel momento para ver si podía, de alguna manera, cambiar su destino. Todo lo que ahora sabía era también gracias a esto. Había trabajado día y noche para cambiar su posición en la sociedad y ahora iba a disfrutar de todos los frutos de su esfuerzo. Liam continuó caminando tranquilamente por el bosque. Seguía merodeando por la ciudad Eleca y no parecía tener planes secretos para incubar el huevo de su mascota de tipo espíritu. Tras caminar unos minutos, se detuvo frente a una cadena montañosa. Este conjunto de colinas no era ni alto ni extenso. Simplemente había un enorme cráter de tierra árida y, en medio de él, 4 colinas que se alzaban erguidas. Pero, sorprendentemente, salía humo de la cima. Liam saltó rápidamente al cráter desolado y comenzó a caminar hacia adelante. Algunos jugadores estaban presentes aquí y allá, cazando salamandras del agua que se arrastraban por toda la zona. Estas bestias tenían escamas gruesas y endurecidas que les proporcionaban una tremenda defensa física y, además, también utilizaban magia de fuego. Su nivel también era 10 veces superior al nivel actual de Liam, que era el nivel 15. Sin embargo, él caminaba tranquilamente, adentrándose cada vez más en el cráter hacia las montañas. SHHH. Una salamandra del agua saltó rápidamente frente a él, abrió la boca y lanzó una bola de fuego. Chapter 67, Did you call me? Sanador. ¿No puedes lanzar protección sagrada antes? Este maldito ataque de fuego duele como si mi pene estuviera en llamas. Maldito seas. Cállate. Estoy recibiendo más daño que tú. ¿Por qué diablos lloras? Cállate. Al ver al tanque y al atacante peleando entre sí, la sanadora estaba a punto de perder la paciencia. Si no se callan y dejan de pelear, los dejaré morir. El tanque se dio la vuelta y estaba a punto de decir algo cuando notó la presencia de una persona nueva. ¿Quién demonios es ese? Silbió con fuerza usando 2 dedos y saludó con la mano a la persona que iba un poco más adelante. Oye, estamos cultivando aquí. ¿No lo ves? Lárgate de aquí. Liam sonrió. Él también los había visto, pero tendrían que esperar. Otro oponente ya había aparecido frente a él. Oye, mira. Ya apareció el siguiente. Está peleando con la salamandra. Vamos a robárselo. El grupo de jugadores se rió entre dientes y corrió rápidamente hacia allí. Idiota. ¿Acaso creía que podía acabar él solito con una salamandra de nivel 25? Incluso los mejores jugadores de la clasificación siguen rondando el nivel 22, y este tipo quiere derrotar a una bestia mágica él solo. ¿Qué? Parece que tiene agallas. ¿Qué? Bueno, está a punto de convertirse en bolas asadas. Los 5 jugadores redujeron la velocidad, queriendo que Liam resultara herido y muriera primero antes de empezar a atacar a la bestia. Además, si tenían suerte, la bestia ya estaría un poco dañada, por lo que les sería más fácil acabar con ella. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de reducir la velocidad, vieron un destello brillante y una espada carmesí apareció en la mano del hombre. Y antes de que pudieran ver nada con claridad, Liam ya había acuchillado a la salamandra del agua varias veces, esquivando ágilmente los ataques de fuego. Significativos números de daño flotaban sobre la salamandra y sus 2 ojos quedaron ciegos. No está mal. Liam sonrió. Después de luchar monótonamente con el control del maná durante varias horas, ahora podía fusionar el maná con sus ataques de espada con mayor facilidad. Todavía no lo había logrado del todo, pero poco a poco iba acercándose. Liam continuó luchando con la salamandra, igual que lo había hecho con el jefe de élite. La usaba como muñeco de entrenamiento y practicaba con ella mientras perfeccionaba sus propias habilidades. Debido a la diferencia de nivel, no pudo terminarlo fácilmente y lo fue avanzando poco a poco al ritmo con el que se sentía cómodo. Y quienes lo observaban también pudieron verlo con claridad. ¿Qué coño? ¿Cómo demonios está haciendo eso solo? ¿Lo viste? Primero lo cegó. Esa debe ser la estrategia especial para combatir las salamandras de lava. El tanque miró a quien había pronunciado esa sabia frase y luego le escupió en la cara. Idiota. Toda bestia tiene un par de ojos, o muchos. ¿De qué estrategia especial estás hablando? El mago se giró rápidamente, disimulando su vergüenza. Había soltado tonterías porque estaba demasiado absorto en los movimientos de la otra persona. Todos sus movimientos eran precisos. No utilizaba hechizos llamativos ni técnicas poderosas. Por lo que podían ver, solo realizaba los típicos tajos de espada. Y, al parecer, eso solo bastó para derribar a una bestia que los 5 estaban teniendo dificultades para controlar.
¿Ves su juego de pies? Sí, está esquivando todas las bolas de fuego. Un momento, ¿existe algún patrón de ataque? Quizás la salamandra lanza una bola de fuego cada pocos segundos. El grupo volvió a analizar y estudiar las acciones de Liam como si fuera un guía de batalla andante. Incluso se olvidaron de su plan original de intimidarlo y robar la bestia para ellos mismos. La pelea continuó durante un rato mientras el grupo observaba a Liam con los ojos bien abiertos. Poco después, apareció otra salamandra en el mismo lugar donde habían estado luchando contra una, y se apresuraron a acercarse para intentar imitarla. Mago. Apunta primero a sus ojos. Ladrón. Ataca la cabeza. Oye, cállate. Todos estábamos viendo lo mismo. Cállate y empieza la pelea de una vez. El grupo no tardó en lanzar una andanada de ataques contra la salamandra de lava, y esta vez la lucha fue mucho más sencilla. Habían reducido a menos de la mitad del tiempo que dedicaban a la bestia. Y justo cuando estaban dejando a la salamandra casi exhausta, una voz aguda sonó cerca. ¿Me llamaste? Liam apareció justo al lado de ellos en silencio, como un fantasma. El tanque se sobresaltó tanto que bajó su escudo. Por suerte, ya casi habían matado a la bestia, así que no se vieron muy afectados y él rápidamente volvió a levantar su escudo para terminar de resistir el ataque. Y para su sorpresa, la persona todavía los estaba esperando. Los 5 se miraron entre sí con expresión inexpresiva antes de que el tanque finalmente hablara. Hermano, ¿planeas farmear aquí? Lo siento. Lo siento. Solo pregunto porque luego iríamos a otro sitio. No queremos molestarte. Jeje. Todos los demás miraron al tanque que había dado un giro de 180 grados, pero no hubo quejas. Simplemente le dieron un silencioso pulgar hacia arriba. La persona que tenían delante era sin duda un jugador muy fuerte. Era mejor no enemistarse con gente así sin motivo aparente. Entonces, uno por uno, todos comenzaron a decir palabras halagadoras para congraciarse con el experto. Sin embargo, el supuesto experto no parecía nada contento. Inesperadamente, parecía decepcionado por alguna razón. ¿De verdad me llamaron solo para hablar de esto? Liam suspiró. Olvídenlo. Sigan con lo suyo. Buena suerte. Luego se dio la vuelta y se marchó sin decir nada más. Chapter 68, New Pet Part 1. Liam tarareó suavemente y se adentró en el cráter, hacia las pocas montañas que lo rodeaban. Últimamente estaba de mucho mejor humor, ya que había resuelto una tarea pendiente que lo tenía preocupado. Al acercarse a la montaña, disminuyó la velocidad. Podía sentir cómo la temperatura aumentaba cada vez más. Liam respiró hondo y luego comenzó a rodear las montañas una vez. La información que tenía sobre este lugar era que no había ninguna entrada a estas montañas, como una especie de cueva, excepto una en la cima. Así que se movió buscando la cueva y, al cabo de unos minutos, logró encontrarla sin ningún problema. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba ahora. Para llegar a una cueva de esa altura, solo había una manera. Y era escalarla entera. Liam se frotó las manos y luego colocó la derecha en una pequeña grieta. Después, colocó la izquierda un poco más arriba, en otra grieta, impulsándose hacia arriba. Su cuerpo obedeció su orden con naturalidad, sus músculos moviendo el peso con facilidad. Esto no le sorprendió realmente, pero aún así le alegró poder hacer algo así con tanta naturalidad. Incluso le proporcionaba una especie de liberación. Cuanto más subía, más relajado se sentía. Caer desde esa altura seguramente significaría su muerte, pero aún así lo disfrutaba bastante. En pocos minutos, ya había subido la mitad del camino sin ningún problema. Liam rápidamente sacó una valla y se la metió en la boca para recuperar algo de energía. Las cosas estaban a punto de complicarse. Cuando subió durante otro minuto, de repente comenzaron a oírse fuertes chillidos y un grupo de pájaros descendió. Desgarradores de viento. Murmuró Liam mientras miraba hacia arriba. Eran enjambres aéreos comunes con los que había que lidiar a gran altitud. Estas aves de color gris azulado tenían cuerpos de tamaño mediano, como los de un perro común, y sus plumas eran afiladas y metálicas, lo que les valió el nombre de desgarradores de viento. Los 4 pájaros comenzaron inmediatamente a atacar a Liam, rodeándolo por todos lados. No parecían poseer ataques especiales, pero su fuerza física era encomiable y hacían sangrar rápidamente. Liam ya estaba preparado para esto, así que inmediatamente comenzó a contraatacar. Y como estaba suspendido en el aire, no pensaba aprovechar la ocasión para entrenar. Rápidamente, lanzó sin parar algunas de sus habilidades mágicas.
Fragmento de hielo, rayo, bola de fuego. Los números de los daños comenzaron a aparecer inmediatamente sobre las aves y las heridas en sus cuerpos se acumularon. Sus movimientos también se vieron interrumpidos, especialmente debido al ligero efecto congelante que producían los fragmentos de hielo. Sin embargo, Liam también estaba sufriendo daños en igual medida. Al fin y al cabo, estaba aferrado a las laderas de una montaña y, desde esa posición, no podía evitarlo todo. Pero los pájaros solo eran de nivel 10, por lo que el daño que infligía era mayor que el de los ataques provenientes del otro lado. De lo contrario, habría practicado un poco más y aumentado su nivel antes de comenzar esta expedición. Después de lanzar los hechizos un par de veces, Liam notó que Rayo tenía los números de daño más altos entre los 3 hechizos que tenía, así que lo usó repetidamente. ¿Será porque lo practiqué mucho más? HMMM. La lucha continuó durante unos segundos más, hasta que finalmente los pájaros cayeron muertos, incapaces de soportar más los ataques. Ding. Se han otorgado 10 puntos de experiencia. Ding. Se han otorgado 10 puntos de experiencia. 2 de ellos cayeron junto con el botín, mientras que los otros 2 cayeron cerca, aterrizando en la propia montaña. Despierta, murmuró Liam rápidamente, y los pájaros muertos volvieron a la vida. Aletearon con sus alas ensangrentadas y volaron junto a él, esperando su orden. Liam asintió satisfecho y luego volvió a escalar. Si aparecían más pájaros, al menos contaba con estos 2 para causarles más daño y aligerar su carga. Al reanudar el ascenso y subir más alto, pronto surgió otro problema. La robusta pared de la montaña se volvió difícil de tocar debido al intenso calor de las rocas. Ahí está. Liam soltó una risita. Gimió de dolor al dar el siguiente paso, pero siguió esforzándose, subiendo más alto y más rápido que antes. Con esa velocidad, incluso con su físico, ya empezaba a quedarse sin aliento. Pero era inevitable, ya que cuanto más lento iba, más le quemaban las manos las rocas. Llegado ese punto, el simple hecho de escalar empezaba a minar su salud. Además, a continuación apareció otra oleada de pájaros. Fuosh. 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 Sus alas metálicas cortaban el aire mientras se lanzaban en picada para atacarlo. Liam se detuvo con una sonrisa amarga, y una vez más comenzó a usar sus habilidades mágicas sin parar. Los 2 pájaros no muertos también lucharon en su favor, pero esta vez, además del ataque de los pájaros, las rocas ardientes y crepitantes también estaban mermando su salud. Liam sabía que no podía permitir que esto continuara. Miró a su alrededor, vio una grieta más grande y rápidamente se impulsó hacia arriba para agarrarse a ella. Como la presa estaba bien sujeta, solo necesitaba una mano. Con la otra, sacó su espada del inventario y empezó a atacar a los pájaros con su hoja carmesí. De repente, la situación dio un giro inesperado y los pájaros fueron rápidamente repelidos. Recuperó fácilmente la ventaja y pronto, con un equilibrio muy peligroso entre perder salud e infligir daño, derribó a todas las aves que se le acercaban. Uno a uno, todos cayeron muertos y sus 2 invocaciones de muertos vivientes seguían activas, aunque el ala de una de ellas estaba gravemente dañada. Ding. Se han otorgado 10 puntos de experiencia. Ding. Se han otorgado 10 puntos de experiencia. No está mal. Estuvo muy cerca. Liam sacó rápidamente una poción de salud de su inventario y recuperó sus puntos de salud, ya que al segundo siguiente apareció otro número de daño que había recibido por sostener la roca caliente y chisporroteante. También le ardía la mano por el dolor de sostener el objeto al rojo vivo. Mierda. Cambió de mano y usó la otra para agarrarse a la grieta y miró los pájaros muertos esparcidos. Despierta. 4 pájaros no muertos más fueron invocados, pero como su límite actual era controlar solo 5 no muertos, uno volvió a caer. Muy bien. Es hora de terminar el último tramo de la subida. ¡Ua! Liam tomó una gran bocanada de aire y estiró el pecho antes de correr cuesta arriba con una explosión de energía. Era evidente que estaba superando sus límites y, para alguien que lo observara desde el suelo, parecería que estaba corriendo montaña arriba, en lugar de escalarla. Concentró todo su maná en sus manos y sus pies, moviéndose hacia arriba con la máxima fuerza y agilidad que pudo reunir. Incluso para él sería difícil mantener ese ritmo durante toda la ascensión, pero ahora casi podía ver la entrada de la cueva, así que Liam corrió sin contenerse. Cuando llegó a la cueva, casi se estrella contra ella. Sin embargo, aún no había terminado, pues un enorme pájaro lo observaba desde el interior. Estaba custodiando un grupo de huevos cerca de él y un resplandor plateado cubría su cuerpo.
Desgarrador de viento de doble cola. Jefe de élite. Nivel 15. Salud. 50.000. Este era el jefe de élite habitual, el desgarrador de viento de dos colas. Como uno de los jefes de élite de esta zona, era obvio que era famoso y Liam ya conocía sus patrones de ataque. Jadeo, ataque, Jadeo sacrificó sin reparos a sus pájaros no muertos para poder respirar. Su visión también estaba borrosa y se sentía débil, tanto por la altitud como por el agotamiento, sin mencionar el calor. Sin dudarlo, se bebió otra poción de salud y, unos segundos después, se unió a la lucha. 3 de sus no muertos ya habían muerto. Dado que las criaturas no muertas invocadas eran más débiles que sus contrapartes originales, ya era suficiente con que 2 de ellas sobrevivieran, probablemente porque el jefe de élite estaba protegiendo sus huevos mientras también intentaba luchar. Liam seguía sorprendido de ver los huevos cerca de la élite, ya que los huevos eran raros de por sí, especialmente los de mascotas voladoras. Aunque las mascotas no se transfirieran del mundo virtual del juego al mundo real, las mascotas voladoras seguían siendo muy valiosas, ya que ahorraban mucho tiempo si se las criaba para que sirvieran de monturas. Pero la vez anterior no hubo noticias de que alguien hubiera encontrado huevos en esta cueva. Veo que mucha gente esconde cosas. Supongo que el primero que llega se lo lleva. Liam sonrió y desenvainó su espada para enfrentarse al enorme pájaro que tenía delante. Esta vez no había ninguna otra restricción y por fin pudo luchar con libertad. Corte. 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 La hoja carmesí brilló mientras él danzaba alrededor del pájaro, especialmente desde un ángulo como si estuviera apuntando a los huevos. Chapter 69, New Pet Part 2 Kaaya. Kaaya. Los ataques de Liam hicieron que la velocidad del monstruo de doble cola disminuyera, y logró asestarle un par de buenos golpes. Continuó atacando a la élite, alternando entre el uso de su espada y rayos. Comparado con el rey oso, este no duró mucho, ya que el ave quedó atrapada en la cueva, sin poder desplegar toda su agilidad, que era su mayor fortaleza. Además, estaba protegiendo los huevos, lo que la mantenía inquieta y desconcentrada. Esta tiene que ser la élite más fácil. Sonrió Liam. Quizás fue diseñado como recompensa para el jugador que lograra llegar primero a la cima de la montaña. Pero ese no era su objetivo final, así que, sin perder mucho tiempo, rápidamente acabó con el destructor de viento hasta dejarlo en muy mal estado. Como último recurso, el pájaro intentó usar todo lo que tenía y lanzó ráfagas de viento cortantes batiendo ambas alas. Liam plantó los pies en el suelo y clavó su espada en una grieta de la roca, aferrándose con fuerza. Acto seguido, se lanzó hacia adelante para aterrizar detrás del pájaro, y rápidamente bajó su espada para cortarle el cuello cuando se dio cuenta de que los huevos estaban a punto de salir volando de la cueva. Liam esquivó el ataque a propósito y, en su lugar, logró agarrar un huevo, salvando al menos a uno de ellos. Luego, lanzó un rayo para rematar al ave que ya estaba gravemente herida. Ding. Enhorabuena. Has derrotado al desgarrador de viento de doble cola. Has ganado 10.000 puntos de experiencia. Ding. Has subido de nivel. Esta vez, los puntos de experiencia obtenidos no fueron tantos como cuando mató al élite anterior, pero la dificultad también fue menor, ya que no había mucha diferencia de nivel. Y esto fue solo un golpe de suerte inesperado. Lo más importante estaba por venir. Liam guardó el huevo de pájaro en su inventario y luego caminó hasta el final de la cueva, que sorprendentemente también estaba abierta. Liam caminó hasta la entrada y miró hacia adentro mientras las ráfagas de aire caliente y abrasador le golpeaban la cara. Frente a él, en el interior de la montaña, había una poza de lava burbujeante y, en medio de ella, una enorme roca. Liam tomó una gran bocanada de aire y saltó de la cueva a la roca, aterrizando con firmeza. Perdió algo de salud, ya que la roca, al igual que todo lo demás, estaba ardiendo, pero rápidamente vació un frasco de poción curativa para recuperar toda su salud. Ahora veamos si esto funciona. Liam se sentó con las piernas cruzadas y sacó de su inventario el huevo que había obtenido de la guarida de Niria. Colocó el huevo sobre la piedra al rojo vivo y luego se apartó, observándolo con curiosidad. Solo había leído algo vago sobre esto, así que quería ver exactamente cómo iba a funcionar. En cuestión de segundos, volutas de esencia de fuego rojo ardiente surgieron de la lava y volaron hacia el gran huevo, una a una. Giraron alrededor del huevo y luego desaparecieron como si hubieran entrado en él. Interesante, pensó Liam. Sacó también el otro huevo y lo colocó cerca de este. El segundo huevo era el que había obtenido del desgarrador de viento de dos colas. Pero en cuanto lo sacó, empezaron a aparecer grietas en el huevo. ¡Mierda!
Liam lo guardó inmediatamente en su inventario. Nunca había tenido que lidiar con mascotas ni con los aún más raros huevos de mascotas en su vida anterior. Supuso que el huevo del desgarrador del viento también podría beneficiarse de la lava, ya que su nido estaba ubicado en la misma montaña, pero por lo que se ve, probablemente no sea así. Bueno, lo revisaré más tarde para ver si aún se puede salvar. Liam se rascó la barbilla y volvió a observar el primer huevo. Cada vez más esencia de fuego se había acumulado alrededor del huevo y todos estaban siendo absorbidos lentamente por ella. Así que una bestia de tipo espiritual nace de la esencia de ese elemento. ¿Puedo yo también absorber esta esencia? Liam extendió la mano para tocar las volutas rojas de energía. Esperaba que estuvieran hirviendo, pero estas eran bastante cálidas, incluso relajantes, y agradables al tacto. Y mientras movía la mano, una pequeña cantidad de esencia de fuego también entró en su dedo. ¿Qué? Liam retiró rápidamente la mano. Ding. Felicidades. Has adquirido afinidad con el elemento fuego. Todos tus ataques de tipo fuego infligen un 5% más de daño. Liam se quedó completamente sin palabras. Había oído hablar de ese término específico llamado afinidad y de cómo ciertos magos tenían afinidades extremadamente altas, pero no sabía nada al respecto, y mucho menos esperaba obtenerla en una etapa tan temprana del juego. Este tipo de información estaba estrictamente regulada y no era accesible para todos. Lo único que sabía sobre las mascotas de tipo espiritual era que probablemente nacerían en su elemento. Y las personas que habían contratado mascotas con características espirituales eran lo suficientemente fuertes como para defenderse en el mundo real cuando la locura se apoderó de ellas. Pero claramente había algo más. Liam se dejó caer sobre la roca y echó la cabeza hacia atrás para reír a carcajadas. Parecía que necesitaba mantener sus ojos y su cerebro funcionando todo el tiempo. Incluso el más mínimo detalle podía tener, al parecer, una importancia trascendental. Soltó un profundo suspiro y volvió a acercar la mano al huevo. Por lo que pudo ver, el huevo actuaba como una especie de imán, atrayendo todas las volutas de esencia de fuego. Cuando colocó la mano directamente sobre la lava, esto no sucedió. Y no se atrevió a probarlo metiéndolo en la lava. Probablemente su mano se quemaría en una fracción de segundo y aún no poseía ningún hechizo curativo. Chapter 70, New Pet Part 3. Por lo que Liam pudo deducir, era evidente que el huevo estaba refinando la esencia del fuego a partir de la lava, y él estaba robando pequeños trozos de ella. Esto le dio una idea. Liam levantó el huevo y se sentó en la roca, luego lo colocó sobre su regazo. Después, continuó absorbiendo toda la esencia que pudo extraer de él. Continuó haciéndolo durante varios minutos sin ninguna interrupción. Sin embargo, con el paso del tiempo, la lava comenzó a burbujear y gorgotear con mayor intensidad, y un silbido resonó en la piscina de rocas fundidas y fuego. Liam rápidamente volvió a colocar el huevo sobre la roca y se puso de pie. 4 mambas de lava lo rodeaban por los 4 costados. ¿Acaso vinieron porque estábamos robando su esencia? Sonrió y se lanzó. Tras absorber un poco de la esencia del fuego, empezó a sentirse algo más cómodo en aquel lugar infernal lleno de lava, pero no era tan tonto como para pensar que eso le serviría de algo. Estas serpientes tenían la ventaja absoluta, ya que se encontraban en su territorio. Además, también eran de nivel 25, al igual que las salamandras de lava. Liam, con cautela, se lanzó con todo desde el principio y lanzó un rayo antes de atacar con su espada al reptil de escamas rojas. -150. Apareció un enorme número de daño, la sangre brotó de la herida, pero al segundo siguiente la salud se recuperó y la sangre se secó. La salud de la mamba se recuperó, quedando solo 30 puntos de daño residual. Liam observó cómo estos también desaparecían cuando la mamba sumergió la cabeza en la lava y siseó orgullosamente una vez más. Por si fuera poco, las otras 3 serpientes atacaron al mismo tiempo, pero no a él. Su objetivo era el huevo que, en silencio, recogía la esencia del fuego. ¡Mierda! Liam retrocedió rápidamente y se colocó frente al huevo. De repente se encontró en la misma posición que el desgarrador de viento de 2 colas, tratando de proteger su huevo como una madre pájaro. Blandió su espada, parando los ataques de las 4 mambas desde los 4 flancos, pero solo logró bloquearlos. A ese ritmo, infligirles daño parecía casi imposible. Ni siquiera tuvo oportunidad de pensar en una estrategia mejor, ya que las 4 mambas de lava continuaron siseando y atacando el huevo sin descanso. Liam empezó a sudar.
Teniendo en cuenta sus habilidades y destrezas, parecía que aún había actuado con exceso de confianza. Podría haber lidiado con esas serpientes de una manera más relajada si se hubiera nivelado un poco más, pero, por otro lado, Liam no se arrepentía. Ya había lidiado con situaciones peores. Esta situación complicada no era más que una valiosa oportunidad de aprendizaje para él, o al menos así decidió verla. Así que no puedo infligir daño y tengo que seguir bloqueando sus ataques al menos hasta que el huevo eclosione. De acuerdo. Adelante. Del mismo modo que intentó combinar el maná con su técnica de forja, volvió a practicar el maná con sus movimientos de espada. Las cifras de daños aumentaron instantáneamente. Menos 230, menos 190, menos 220, menos 240. Sin embargo, las 4 mambas lo solucionaron fácilmente dándose otro chapuzón en la poza de lava. SSSSSS. 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 Le devolvieron el ataque con la misma fuerza y vigor, y el ciclo volvió a empezar sin ningún cambio. Liam sonrió con amargura ante aquella escena frustrante y continuó resistiendo con paciencia. El tiempo transcurría lentamente y cada minuto parecía una hora. Sus reservas de pociones de maná, pociones de salud y vallas de resistencia también se estaban agotando lentamente, una a una. En realidad, el uso de estos suplementos era perjudicial, ya que cada vez que alguien los utilizaba, a menos que fueran de la más alta calidad, quedaba cierta cantidad de impurezas residuales. Liam simplemente ignoró esta parte porque, eventualmente, iba a purificar completamente su cuerpo. De lo contrario, ni siquiera esto habría sido una opción. Pero aún así, poco a poco se hacía cada vez más difícil mantener el ritmo, ya que también empezaba a aparecer el cansancio mental. Liam solo podía esperar que ocurriera lo mismo con las 4 mambas, pero desafortunadamente, antes de que pudiera averiguar si eso era cierto o no, sucedió algo más. De repente, la cantidad de esencia de fuego que emanaba de la lava aumentó y parecía que cada vez más volutas giraban alrededor del huevo. La cáscara del huevo también brillaba intensamente y emanaba una extraña energía. Ah, ¿esto por fin ha terminado? Exhaló Liam con cansancio mientras volvía a blandir su espada. Como si le respondiera, la lava que los rodeaba volvió a gorgotear, y para colmo de males, otras 4 mambas de lava surgieron del lecho de magma. Su rostro se ensombreció al instante al ver a las 8 serpientes acercándose a él, o mejor dicho, al huevo, al mismo tiempo. Maldita sea. Estoy jodido. Blandía su espada frenéticamente, intentando bloquear y parar los golpes con las 8 serpientes, pero eso agotó rápidamente sus reservas en un abrir y cerrar de ojos. Los 8 se dieron un chapuzón en la poza de lava, repusieron sus reservas y volvieron siseando furiosos. Parecían decididos a romper el huevo y extraer todas las esencias de fuego que contenía. Liam solo necesitó un segundo para saber que esto iba a terminar mal. Iba a morir y, al mismo tiempo, también perdería el huevo. Si bien lo primero no era del todo irreversible, lo segundo lo retrasaría bastante. Uf. Parece que no hay otra opción. Tendré que usarla. Liam suspiró, se calmó y se recompuso un momento antes de cerrar los ojos. Esto tiene que funcionar. Ya no miraba a las 8 mambas ni sus movimientos. Parecía que se había rendido por completo. Y justo cuando las 8 serpientes se acercaban siseando al huevo, a punto de romperlo, Liam finalmente se movió. Chapter 71, Not One Bad Two. La figura de Liam era una mancha borrosa y la hoja carmesí en su mano lanzó un grito estridente antes de romperse en varios fragmentos. Al mismo tiempo, 100 espadas aparecieron de la nada y atravesaron a las serpientes de arriba a abajo. Menos 2000, 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 menos 2000. Un solo golpe basta. Las 8 serpientes cayeron muertas, desparramadas sobre la roca, y Liam también yacía inconsciente entre ellas. Un silencio ominoso reinaba en el interior de la montaña volcánica y, pocos minutos después, se oyeron suaves crujidos. Kiuutu. Bajo el constante calor abrasador, Liam apenas perdió el conocimiento durante un minuto. Además, tenía algo húmedo que le goteaba en la cara. Frunció el ceño y se despertó, sintiendo el líquido pegajoso y húmedo por toda la cara y el cuello. Y en cuanto pudo pensar con claridad, se incorporó de golpe. Maldita sea. El huevo. Los ojos de Liam se abrieron de par en par mientras intentaba ver rápidamente qué sucedía a su alrededor y si corría algún peligro inminente, cuando inesperadamente se encontró cara a cara con algo más.
Una pequeña criatura estaba de pie sobre su regazo, mirándolo con sus grandes ojos abiertos. ¡Kiu! Ronroneó y, antes de que él pudiera reaccionar, saltó inmediatamente sobre él y comenzó a lamerle la cara como un cachorrito. ¿Qué? Liam estaba desconcertado. Agarró a la cría por el cuello y la examinó. Era una bestia espiritual con forma de zorro y su pelaje era de color rojo rubí. Observó a la criatura por un segundo y luego soltó una leve risita, al comprender todo. Así que tú eres la bestia espiritual, ¿eh? Inesperadamente, una voz suave le respondió. Papá. Oh. Liam se quedó asombrado una vez más. Nunca antes había tratado con bestias acompañantes. Aunque sabía que una bestia compañera y su amo compartían una conexión mental, esta era la primera vez que la experimentaba personalmente. Espera. ¿Ya estás ligada a mí o aún tengo que domarte? Liam sabía que las mascotas que nacían de los huevos se domesticaban automáticamente y pertenecían al dueño del huevo, pero aún así quería comprobarlo con sus propios ojos. Abrió rápidamente la pantalla de estado para comprobarlo cuando una serie de notificaciones lo inundaron. Ding. Se han otorgado 300 puntos de experiencia. Ding. Se han otorgado 300 puntos de experiencia. Y. Estos deben ser los puntos de experiencia de las 8 mambas de lava. Los deslizó para eliminarlos y miró las siguientes notificaciones. Ding. Se ha creado una nueva habilidad, ira espiritual, debido a tus acciones. Ira espiritual. Consume el 50% de la fuerza del alma. Millones de espadas surgen de la tierra, cada una infligiendo un 1000% de daño al enemigo que haya provocado la ira. Tiempo de reutilización. Ninguno. Ding. Tu fuerza espiritual es demasiado débil. La habilidad ha sido bloqueada. Liam sonrió con cansancio ante esta habilidad tan familiar. Era el segundo ataque, y el más poderoso, que había comprendido por sí mismo en su vida anterior. No tuvo la suerte de toparse con ninguna de las famosas herencias de espada o voluntad de espada como los demás jugadores. Después de haberse liberado de su vida de esclavitud, esto fue todo lo que pudo conseguir. Corte espiritual y ira espiritual. Quizás si hubiera comprendido mejor el arte de la espada, habría tenido la oportunidad de aprender ataques aún más poderosos, pero nunca tuvo esa oportunidad. Sin embargo, esta vez las cosas iban a cambiar. Por eso Liam no dudó y usó su as bajo la manga. Ahora bien, ambas habilidades de espada espiritual que poseía estaban bloqueadas, pero no tardaría en desbloquearlas y completar su comprensión. Liam dejó escapar un largo suspiro de cansancio y luego miró las últimas notificaciones que quedaban. Incluso usé mi as bajo la manga, así que más vale que valga la pena. Ding. El huevo está eclosionando. Ding. Has obtenido una nueva mascota. Ding. El huevo está eclosionando. Ding. Has obtenido una nueva mascota. Liam estaba confundido al ver dos notificaciones de eclosión de huevos. ¿Los dos huevos eclosionaron? Miró a su alrededor de nuevo, esta vez levantando la cabeza, para finalmente ver un pequeño pájaro piando sobre su cabeza. Ven aquí, murmuró, agitando la mano cuando el pájaro voló rápidamente hacia él. Era apenas del tamaño de la palma de su mano, igual que el zorro rojo. ¿Cómo es que ya puedes volar? Preguntó riendo entre dientes. El pájaro negó con la cabeza, pero no le respondió como el zorro. Claro que era de esperar esta diferencia. Aunque compartía un vínculo mental con ambos, uno era una bestia normal y el otro una bestia espiritual. Así, mientras que el zorro podía conversar libremente con él, o al menos decir algo rudimentario, el pájaro solo podía entender sus órdenes. Miró a las dos diminutas bestias que lo rodeaban y lo observaban con sus grandes ojos abiertos, y negó con la cabeza con impotencia. Parece que tendré que dedicar un tiempo a subiros de nivel. Liam tampoco quería que este incidente se repitiera. Si bien subir de nivel no era su máxima prioridad, era algo necesario para avanzar en el juego. Su mirada recorrió casualmente los cadáveres de las mambas de lava mientras buscaba algún botín, y encontró algunas monedas de cobre y un par de monedas de plata esparcidas por el lugar. También había un par de brackets de color rojo llameante y un libro de habilidades. Liam primero tomó el libro de habilidades para echarle un vistazo. Lluvia de lava, consume el 20% del mana base. Tiempo de lanzamiento de 5 segundos. Invoca una lluvia de fuego y lava, quemando a todos los enemigos en las proximidades con un 50% de daño de hechizo. No está mal. Liam aprendió rápidamente la técnica. Esto, sumado al aumento de poder que obtenía para la magia de fuego como resultado de recolectar esencia de fuego, infligiría grandes cantidades de daño a múltiples objetivos.
Se disponía a marcharse, pero de repente se detuvo pensando en algo. ¿Aún puedes absorber la esencia de fuego del estanque de lava? La pequeña bestia espiritual con forma de zorro miró fijamente a Liam y luego al charco de lava, sacudiendo la cabeza. No, papá. ¿Ya no queda esencia de fuego en el estanque de lava o ya no puedes hacer eso? El zorro lo miró con expresión inexpresiva y luego volvió a negar con la cabeza. Lo siento, papá. No lo sé. El rostro de la bestia cambió al instante y bajó la mirada con tristeza. Esa imagen era capaz de conmover a cualquiera. Incluso Liam se sintió incómodo. No te preocupes. Podrás hacerlo cuando seas mayor. Le acarició la cabeza con suavidad y solo entonces el zorro volvió a animarse, devolviéndole la sonrisa con su aspecto extremadamente adorable. TSK. Si lo hubiera sabido de antemano, podría haberlo planeado mejor y haber absorbido más esencia de fuego antes de que nacieras. Le dio un golpecito en la cabeza al zorro, pero a la bestia pareció gustarle incluso eso y ronroneó feliz. Liam suspiró al verla y sonrió con amargura. A veces, al contemplar la belleza y la maravilla que le rodeaban, era difícil no disfrutar de la vida, pero en realidad, esto era como la calma que precede a la tormenta. Sencillamente no tenía tiempo para entretener a estos dos y demostrarles el amor y el cariño que requería una cría de animal. Recibiréis mucha atención cuando traiga a Mei Mei. Hasta entonces, pórtate bien. Acarició al zorro y luego al pájaro. Vámonos de aquí. Salir de la poza de lava fue tan difícil como entrar en ella en primer lugar. Liam saltó sobre las pequeñas rocas que flotaban sobre la lava y luego llegó a la robusta pared rocosa de la montaña. Estas estaban incluso más calientes que las de afuera y apenas podía tocarlas sin que su salud empeorara. Pero, por suerte, esta ascensión fue corta, ya que la cueva sobresalía en la cima a tan solo unos cientos de metros de altura. Liam respiró hondo antes de empezar a subir, o mejor dicho, a correr montaña arriba. Metió las manos y los pies a toda prisa en cualquier grieta que pudo encontrar, agarrándose a cualquier roca que tuviera cerca, y trepó tan rápido como pudo. Aunque redujera un poco su velocidad, empezaría a perder mucha salud rápidamente. Así que no se contuvo y solo exhaló el siguiente suspiro al llegar a su destino. Sus mascotas, por otro lado, y uno de ellos alzó el vuelo con naturalidad, mientras que el otro dio saltitos y brincó, aterrizando suavemente a su lado. Liam salió de la cueva, llegó al otro extremo y sacó una herramienta de su mochila. Era un arma parecida a una hoz con una larga cuerda atada. Enganchó la cuerda al interior de la cueva, asegurándola correctamente, y luego comenzó a descender por la alta montaña utilizando la cuerda para ir bajando poco a poco. Chapter 72, Don't Try Anything Shady. Con el pequeño zorro aferrado a su cuello, Liam descendió, sujetándose a la cuerda y bajando poco a poco. El descenso también fue mucho más fácil y rápido en comparación con el ascenso. Ya estaba de vuelta en tierra firme, de pie sobre el cráter antes de que más bandadas de aves desgarradoras de viento pudieran atacarlo en pleno vuelo. Es hora de salir. Liam comenzó a caminar con dos pequeñas cosas flotando a su alrededor, una en el aire y otra en el suelo. Casualmente, los 5 miembros del equipo que habían estado cazando salamandras de lava cuando él llegó aquí todavía andaban merodeando por la zona. Todos lo notaron y lo saludaron en cuanto lo vieron. Para su sorpresa, Liam también asintió levemente. ¿Quieren explorar una mazmorra juntos? ¿Quién no querría ser llevado en brazos por un experto? Sin pensarlo mucho, el tanque soltó de inmediato. Sí, señor. Incluso expulsó sin dudarlo a su propio compañero, el mago, quien lo miró estupefacto. Hermano. Mi daño es mejor que el de este tipo. Inmediatamente señaló con el dedo al ladrón, ya que también quería unirse descaradamente y divertirse. Pero, por desgracia, ya era demasiado tarde y nadie le prestaba atención. Solo pudo protestar en silencio y observar cómo los demás seguían conversando. Hay una mazmorra cerca llamada el Lago Lunar. Podemos explorarla. Ustedes se quedan con todo el equipo que consigamos y el dinero. Yo me quedaré con los libros de habilidades y los materiales. ¿Te parece bien? Preguntó Liam. De antemano, dejó claras todas las condiciones. El tanque asintió rápidamente con la cabeza y asintió. Estas condiciones podrían ser desventajosas en general, pero no en este caso. De hecho, llevaban varias horas entrenando aquí para poder entrar en esa misma mazmorra. Era una mazmorra de nivel 20 y todos ellos estaban actualmente en el nivel 19 o nivel 20.
Sin embargo, la dificultad de una mazmorra siempre era mayor, por lo que querían tener al menos el nivel 21 o 22 antes de intentarlo, razón por la cual habían estado subiendo de nivel aquí. Pero ahora que Liam se lo había pedido, no quisieron dejar escapar esta oportunidad y decidieron formar equipo con el jugador experimentado. Aunque fallaran, no importaba mucho, ya que era bastante común intentar una mazmorra varias veces y fracasar antes de completarla con éxito. Intentarla una vez con un jugador experimentado le sería de gran ayuda. Al ver que ninguno de ellos tenía ningún problema y que tenía a su disposición un grupo ya formado en el que integrarse, Liam dio por terminada la conversación rápidamente. De acuerdo. Organiza una fiesta y envíame una invitación. Murmuró y comenzó a caminar fuera del cráter hacia la mazmorra del lago lunar, ubicada en los bosques que rodean la ciudad de Ileka. Los demás también se apresuraron tras él, incluso el mago rechazado. Poco después de que Liam recibiera la notificación. Ding. Has sido invitado a unirte a una fiesta. Ding. ¿Aceptas? Sí / no. Liam seleccionó sí e inmediatamente después recibió otra notificación. Ding. Has sido designado como el líder del grupo. Ding. ¿Aceptas? Sí / no. Liam sonrió levemente y, de forma inesperada, rechazó esta pregunta. Ejem. ¿No quieres ser el líder? Preguntó el tanque con incredulidad, pero el otro simplemente hizo un gesto con la mano. No, no es necesario. El tanque pareció sorprendido. No pudo evitar sentirse conmovido por este gesto tan amable. Qué persona tan simpática y amable. No solo les enseñó a derrotar rápidamente a las salamandras de lava, sino que también los invitó a una incursión en una mazmorra y ni siquiera quiso ser el líder del grupo. Qué generoso y noble. Así es como debería actuar un experto. El grupo comenzó a salir del cráter y a adentrarse en el bosque. Liam caminaba al frente, junto con las dos pequeñas bestias que lo acompañaban, y el resto lo seguía, con la mirada fija en las dos bestias en lugar de en Liam. Ahora que habían tenido tiempo para hablar con él, ya se habían percatado de la presencia de las dos nuevas mascotas que no estaban con él antes. Dentro de su grupo de chat privado. Kim y un ladrón. Chicos, ¿vieron esas dos mascotas? No las tenía antes, ¿verdad? ¿Verdad? Shinzo, tanque. Sí. Yo tampoco le había visto ninguna mascota antes. Debería haberlas conseguido en algún lugar de esta zona. Kim Yun, ladrón. Mierda. Lo sabía. ¿No se supone que las mascotas voladoras son raras? ¿Cómo es que ya tiene una? Y el zorro también parece algo especial. Son tan pequeños, como bebés. Apuesto a que incubó un huevo o algo así. Shinzo, tank. Sí. Yo también lo creo. Kang Mina, sanadora. Yun, sé lo que estás pensando. Detente. No hagas nada turbio. No lo arruines. Chun-e, mago 1. Ja, ja. Exacto. Seguro que este tipo está pensando en algo así. Kim Yun, ladrón. Vaya. Chicos. Solo decía. Suno, al menos me apoyas, hermano. Go-Suno, mago 2. Mierda. ¿A quién le importa? ¿Por qué me echaste, bastardo? Shinzo, tanque. Chicos, tranquilos. No lo arruinemos. Sus mascotas no parecen tan raras. Solo son un pájaro y un zorro. Podemos volver aquí y buscar más huevos más tarde. Seguro que reaparecerán. Incluso podemos preguntarle cómo conseguirlos. Así que les advierto de nuevo. No intenten nada sospechoso. Kim Yun, ladrón. De acuerdo. De acuerdo. Como sea. Primero veamos de qué está hecho. Acabamos de verlo matar una salamandra. Puede que no sea para tanto. Kang Mina, sanadora. Apuesto a que él sigue siendo mejor que tú. Kim Yun, ladrón. ¿Qué demonios, Mina? ¿Por qué siempre estás en mi contra? Solo digo que si no es tan fuerte, podemos robarle sus mascotas fácilmente. Espera, las mascotas caen, ¿no? Go-Suno, mago 2. Echad a este tipo y volved a invitarme. Chapter 73, Heavenly Retribution. Liam casi podía sentir la mirada penetrante clavada en su espalda mientras caminaba. ¿Se iban a poner las cosas interesantes? G. Soltó una risita para sí mismo. Sin duda, sería más sencillo subir de nivel en otro lugar sin llamar mucho la atención, pero las mazmorras eran el método más rápido y eficiente. Además, necesitaba más almas para completar su misión. Así que no le importaba si alguien quería intentar algo. El lago lunar era una mazmorra situada cerca de la parte norte de los bosques que rodeaban la ciudad de Ileka.
Se suponía que aquel lugar sería una ciudad próspera, una extensión de la ciudad de Ileka, de hecho, pero en cambio, actualmente era una tierra desierta, plagada de fantasmas, espectros y todo tipo de criaturas no muertas. Esta fue también una de las razones por las que Liam había querido recorrer esta mazmorra varias veces. Este videojuego era como un tutorial para que todos adquirieran los conocimientos básicos de la asignatura que eligieran. Hasta el momento, había comprendido en cierta medida el uso de la espada e incluso un poco el control y la regulación del maná. Sin embargo, esto aún estaba lejos de lo que quería lograr. Quizás pueda convertirse en uno de los seres humanos más fuertes y manejar el mundo caótico con tan solo esto, pero no era ni de lejos suficiente para lidiar con los monstruos que inevitablemente también iban a aparecer. Cuando cayó, estas criaturas astutas y crueles apenas comenzaban a aparecer, e incluso él desconocía cuánto más les esperaba. Sería una tontería que no aprovechara esta oportunidad para obtener todo lo que pudiera, de modo que eventualmente pudiera afrontar cualquier cosa que se le presentara. Por no mencionar la misteriosa y elevada afinidad que tenía con los no muertos. Su afinidad con el maná era solo de grado S, pero su afinidad con los no muertos era de grado SSS, que según su conocimiento era la más alta. Liam quería comprender mejor a los no muertos y la magia asociada a su poder. En su vida anterior, hubo un jugador que desbloqueó una clase oculta asociada con los no muertos y trajo consigo un ejército de soldados no muertos cuando comenzó el apocalipsis. A Liam no le interesaba esa clase oculta, pero quería entender todo lo que había detrás para obtener los mismos beneficios. En realidad, esto era incluso más difícil que si simplemente quisiera cambiar a la clase oculta en cuestión, pero estaba decidido a correr ese riesgo. Una de las razones era que quería un poder superior al que podía proporcionar una clase oculta, pero la razón principal se debía a los resultados de las pruebas de afinidad que el sistema le había dado al entrar en el juego. Por lo tanto, creía firmemente que no elegir una clase específica y confiar en su intuición y conocimiento para aprovechar todas sus afinidades era el mejor camino a seguir para él. Y si no lograba progresar en los próximos meses, siempre podía retirarse y optar por una de las muchas clases ocultas y poderosas que existen en este mundo. Muchas de estas opciones solo se desbloqueaban más adelante en el juego, por lo que tuvo tiempo de arriesgarse primero. Mientras Liam estaba absorto en sus pensamientos, sus otros nuevos amigos charlaban animadamente sobre la mazmorra. No les prestaba atención hasta que oyó un nombre conocido. El gremio de la retribución celestial aún ostenta el récord de tiempo más alto en la mazmorra, ¿verdad? Dijo Kim Yun, el ladrón, frotándose las manos con entusiasmo. Me pregunto si seremos capaces de superarlo. ¿Puedes abrir la boca alguna vez y decir algo que no sea estúpido? Kang Min-ah golpeó al tipo con el bastón que sostenía. Ya no aguanto más esta estupidez, Shin-Soo. Voy a dejar este equipo de mierda y unirme a la retribución celestial. Esa chica, Alex, se ve genial. Como si fueran a aceptar a un sanador de pacotilla como tú. Replicó Kim Yun con enojo. Ja ja ja. Claro. Siempre échale la culpa al maldito curandero. Si te paras frente a la boca de la salamandra cuando te lanza fuego, ni siquiera Jesús podrá salvarte, idiota. Justo cuando Kim Yun estaba a punto de responder, Liam se detuvo en seco. ¿Los gremios ya están activos? Los anuncios mundiales sobre los gremios solo comenzarían cuando hubiera 50 o más gremios, lo que daría acceso directo al Salón de la Fama, por lo que esta información aún no se había anunciado dentro del juego. A Liam realmente no le importaba esto, pero admitió que le sorprendió un poco oír el nombre de un gremio desconocido y el nombre de una persona conocida juntos. Ah, sí. Hay un total de 31 gremios hasta ahora. El tanque Shin-Soo respondió rápidamente. Liam no tenía ninguna duda de que ese número pronto se dispararía. ¿Y qué decías de ese gremio de la retribución celestial? Ah, eso, son uno de los mejores gremios del momento. 3 de sus miembros principales incluso están en la clasificación. También han empezado a batir récords en las mazmorras, explicó Shin-Soo. ¿Eh? No es que hayan empezado ya. Tienen récords en las mazmorras de nivel 10, nivel 15 y nivel 20, lo corrigió Kang Min-ah. Sí. Sí. Ja ja ja. No lo he olvidado. Hermano, si sigues a Alex, Mia o Rey en Instagram o Twitter, podrás ver todos los detalles. Han estado promocionando mucho su presencia en redes sociales. Su gremio ya tiene muchísimos miembros. Oí que ya habían completado su cupo inicial de 50 miembros y que ahora todos los demás estaban en lista de espera. El tanque siguió hablando de varias cosas, pero Liam ya no le prestaba atención.
Las cosas ya estaban empezando a cambiar en comparación con su línea temporal anterior. Y de este cambio en particular, no tenía ninguna duda de que él era el único responsable. Después de un rato, el tanque dejó de hablar y Liam asintió. De acuerdo. Gracias por la información. Luego soltó una risita y murmuró algo para sí mismo. Un castigo divino, ¿eh? Interesante. Y Chapter 74, Freeloader. Cuando el grupo llegó a la mazmorra del lago lunar en el bosque, el lugar estaba repleto de gente. Varios jugadores gritaban a viva voz como si estuvieran vendiendo sus mercancías. Grupo abierto para el lago lunar. Buscamos jugadores de nivel 20 o superior. Se requiere sanador. Nivel mínimo 18. Todos los demás deben ser de nivel 20. Se requiere tanque. Nivel 15 o superior. Debe tener la habilidad rugido de dragón. Había jugadores de nivel 15 a nivel 22 por todas partes, y muchos se agrupaban para formar equipos y entrar en la mazmorra. Mientras que los de nivel 15 esperaban ser llevados en volandas, los de nivel 22 discutían animadamente, ideando diversas maneras de batir récords. Incluso el grupo de jugadores coreanos que acompañaban a Liam en ese momento estaban hablando del mismo tema. Sin embargo, Liam no tenía esas intenciones, al menos hasta que se abrieran las mazmorras de nivel 50. Cuando se establecía un récord en las mazmorras de nivel superior, se obtenía una recompensa considerable que incluía valiosas materias primas. Y esto podía saquearse cada vez que se batía o se establecía un récord. En el pasado, este era uno de los métodos favoritos de los mejores gremios para conseguir materiales valiosos. Utilizaron estos materiales para fabricar armas poderosas y, a su vez, usaron esas armas para batir el récord nuevamente. Pero por debajo del nivel 50, las mazmorras eran prácticamente inútiles. Como mucho, servían como herramienta publicitaria para que los gremios se dieran a conocer. Y Liam no tenía esos planes por el momento. Crear, gestionar y expandir un gremio le consumiría una cantidad considerable de tiempo que podría emplear mejor en otras cosas. Además, se requería cierta fuerza y poder para dirigir un gremio. Él aún no los había obtenido. Hermano, ¿no sería mejor otro mago para la misión? Go-Osuno se rascó la cabeza con incomodidad y volvió a probar suerte. Pero Liam negó con la cabeza. Yo también soy mago. Así que un ladrón es mejor. Mago A, ¿no estabas usando una espada? Go-Osuno se quedó confundido y lo único que pudo ver fue al sucio ladrón sonriéndole. Al ver que los dos estaban a punto de pelearse de nuevo, el tanque intervino y le lanzó una mirada al pobre mago rechazado, impidiéndole decir nada más. Kimyun. Go-Osuno. Ya basta. El grupo está listo. Empecemos ahora. ¿Están todos preparados? Sus palabras fueron como el último clavo que selló el ataúd. El otro hombre solo pudo suspirar y ver cómo todos se alejaban y desaparecían entre la multitud. Varios grupos podían entrar en la mazmorra al mismo tiempo, pero no interferirían en la partida de los demás. Así que, después de que un par de personas entraran antes que ellos, este grupo también entró en el portal de la mazmorra, que era una masa de energía negra arremolinada. En cuanto lo tocaron, fueron teletransportados instantáneamente al interior de la mazmorra y se encontraron de pie en las calles desiertas de un pueblo abandonado y destartalado. Era de noche y un viento helado barría el ambiente, intensificando aún más la atmósfera ominosa que reinaba. Al principio, todos esperaban a que Liam diera algún tipo de instrucciones específicas, pero él simplemente permanecía de pie en silencio, como si estuviera esperando a que comenzara la carrera. Tras dudar un momento, Shin-Soo, el tanque, empezó a hablar rápidamente. No estaba seguro de si todos, en particular Liam, conocían la mecánica de la mazmorra. El hecho de que fuera un jugador habilidoso no significaba que tuviera conocimiento previo de esa mazmorra en particular. Así que le dio el beneficio de la duda. En esta mazmorra, habrá varios espejismos del lago lunar. Debemos ir a cada uno de estos espejismos y, en esencia, averiguar dónde se encuentra el verdadero lago lunar. La guía completa de la mazmorra aún no estaba disponible en línea, pero ya existían algunos foros e hilos de conversación que hablaban sobre los distintos monstruos. Shin-Soo profundizó en todo lo que encontró disponible en línea, añadiendo sus propias teorías, pero en todo momento parecía que el experto no le prestaba atención. Esto claramente frustró el propósito de su intento, ya que, a excepción de Liam, todos habían investigado juntos sobre el lugar, por lo que no tenía sentido continuar con las explicaciones. Con una sonrisa de impotencia, el tanque agitó la mano, indicando que iba a arrancar, y al segundo siguiente salió disparado hacia adelante.
En cuanto dieron un paso adelante, sopló una ráfaga de viento y 3 espectros blancos y aullantes surgieron inmediatamente de la nada. Provocar Shinso era una persona corpulenta y estaba jugando como un guerrero tanque que sostenía un escudo en una mano y un martillo en la otra. En cuanto atrajo la atención de los 3 fantasmas, el mago comenzó a lanzar bolas de fuego y el ladrón se abalanzó sobre él con su daga. Incluso el sanador comenzó a recitar conjuros para proteger la salud del tanque, evitando que cayera en picado inesperadamente. Los números de daño comenzaron a aparecer uno tras otro sobre los espectros. Sus agudos lamentos eran especialmente difíciles de oír, por lo que todos intentaron inconscientemente terminar la pelea cuanto antes. Casi se habían olvidado del experto que los acompañaba. Solo cuando la pelea contra el primer grupo de enemigos en la entrada de la mazmorra se estaba ralentizando un poco, algo se sintió extraño y fuera de lugar, y el tanque se dio cuenta de que faltaba un miembro. ¿Eh? Se giró para buscar a Liam y vio que seguía de pie en la entrada, haciendo algo en la interfaz del sistema sin haber dado un solo paso hacia adelante. Bloqueo, gritó su siguiente habilidad con ira y continuó aguantando los 2 espectros restantes mientras rechinaba los dientes con indignación. No pasaba nada si esta persona no hacía nada excepcional ni desafiaba las expectativas, pero ¿acaso no era lo mínimo que podía hacer? ¿Dar un paso al frente y luchar? ¿Acaso esperaba que lo llevaran a cuestas por el calabozo? ¿Le parecían unos tontos y bufones? Cuanto más lo pensaba, más se enfadaba, y justo cuando estaba a punto de perder los estribos por completo y gritarle a la otra persona, sin importarle las consecuencias, y apareció una notificación. Chapter 75, Ian Reading. Tu furia desbordante ha aumentado tu defensa física en un 5%. Shinso estaba estupefacto. ¿Existía algo así para la clase guerrera? Se quedó mirando la mejora de estadísticas aturdido por un segundo antes de darse cuenta de que había olvidado la razón principal por la que se había enfurecido en primer lugar. Maldita sea. Se dio la vuelta y apuntó con el martillo a Liam, gritando bruscamente. Hola. ¿Piensas unirte a la pelea o no? Sobre todo con el telón de fondo de los 2 espectros que gemían a viva voz, su voz sonaba muy enfadada y vengativa. Los demás miembros del equipo también estaban igual de descontentos, así que todos asintieron, mostrándose de acuerdo con él. Pero, por desgracia, y parecía que la otra parte seguía sin prestar atención. Liam simplemente levantó la mano con naturalidad y le mostró la palma, indicándole que tuviera paciencia. Los ojos de Shinso se crisparon. Se giró y se centró primero en la pelea, lanzando su escudo contra los 2 espectros. La pelea ya había comenzado, así que necesitaba terminar esta primero antes de empezar otra con este supuesto experto. Otros también lanzaron miradas asesinas al tipo antes de descargar toda su ira sobre los 2 espectros. Y pronto los 2 dejaron de gemir y se dispersaron en motas de luz y un par de monedas de cobre. Ding. Se han otorgado 20 puntos de experiencia. Ding. Se han otorgado 20 puntos de experiencia. Shinso se agachó y recogió las monedas de cobre. Con expresión solemne, caminó a grandes zancadas hacia Liam. Liam, reunimos a una turba y no te uniste. ¿No es eso un poco descuidado? ¿Y si hubiera más espectros? Nos habrían aniquilado desde el principio sin siquiera entrar en la mazmorra. ¿Hablabas en serio? Solo vinimos aquí juntos porque nos lo pediste. Sí. Si no estás interesado, ¿por qué nos preguntaste en primer lugar? Una a una, las acusaciones y las quejas comenzaron a surgir y, lamentablemente, eso fue todo lo que pudieron hacer. Esto ya no era una mazmorra para principiantes. No se podía salir a voluntad. De lo contrario, habrían podido salir por el mismo camino por el que habían entrado. Ahora tenían que completar la misión o morir dentro de la mazmorra para poder salir. Esto fue lo que enfureció aún más a todos. Dado que esa persona era tan hábil y poderosa, no esperaban que los engañara de esa manera. ¡Qué desperdicio! Gruñó Shinso. Probablemente perderían una fracción de su nivel y, si tenían mala suerte, también algunas piezas de equipo. Miró fijamente al hombre, que seguía inmóvil como una estatua, y escupió con rabia. Sigamos adelante. Si morimos, morimos. Da igual. Los demás asintieron y lo siguieron. Caminaron por las calles desiertas del pueblo, entre chozas desgastadas y casas medio demolidas, y pronto apareció otra multitud. ¡Ae! ¡Ae! Los espectros gimieron con fuerza y esta vez aparecieron 5 de ellos. Shinso dio un paso al frente rápidamente, intentando contenerlos, pero 5 espectros eran demasiados para él. Empezó a recibir mucho daño y el maná del sanador se agotó rápidamente.
El daño infligido por el ladrón y el mago simplemente no fue suficiente para derribarlos rápidamente, y sus movimientos eran completamente desorganizados. Que le den. Parece que esto va a acabar con todo rápidamente. Shinzo suspiró y se dio por vencido. Ya veía venir lo que iba a pasar. ¿Qué sentido tenía seguir intentándolo? Esta era una mazmorra difícil y por eso habían seguido subiendo de nivel sin intentarlo, así que ¿cómo iban a poder con solo 4 miembros? ¡Qué pérdida de tiempo tan total! Su salud estaba a punto de colapsar por completo cuando, inesperadamente, una bola de fuego abrasadora cayó sobre el espectro que iba a arañarlo. Menos 200. Un número de daño enorme e inverosímil flotaba sobre la cabeza del espectro. Chun-E, ¿qué habilidad es esta? ¿Cómo es que tu bola de fuego está causando tanto daño de repente? Murmuró Shinzo con perplejidad. Pero en lugar de Chun-E, se oyó otra voz. Ya estoy lista. Liam, tranquilo y sereno, desactivó de inmediato la bomba que estaba a punto de explotar. Le lanzó una poción curativa al tanque y Shinzo la atrapó con una expresión de sorpresa en el rostro. Las pociones curativas eran artículos caros. ¿De verdad estaba bien usar una así sin más? Mierda. ¿En qué estoy pensando? Se lo bebió de un trago, a punto de morir. Sabes que no estaríamos en este lío si no te hubieras quedado ahí, firme como una roca. MMM. Dejen de hablar y concéntrense en la pelea. Las palabras de Liam hicieron que los 4 quisieran apuñalarlo a él en lugar de a los espectros, pero no tenían tiempo para enojarse en ese momento. Los espectros aullantes seguían agitando frenéticamente sus enormes y afiladas garras, o más bien uñas desmesuradas, y el tanque y el ladrón tenían dificultades para esquivar sus ataques y contraatacar al mismo tiempo. El mago por sí solo no estaba causando suficiente daño como para resolver la situación, pero todo cambió cuando Liam se unió a la batalla. Esta vez no sacó su espada. Quería depender más del maná, perfeccionar su control sobre él y comprender mejor el lanzamiento de hechizos. Bola de fuego, bola de fuego, bola de fuego. Liam lanzó el mismo hechizo una y otra vez, imaginando cada vez una bola de energía que se acumulaba y salía disparada hacia adelante. Intentaba aumentarlo y disminuirlo a su antojo sin preocuparse por las cifras reales de daño que estaba causando. Y justo a su lado estaban sus 2 mascotas, que aún no habían hecho nada. Los 3 parecían bastante relajados y despreocupados en comparación con el resto del equipo, que apenas respiraba y luchaba por controlar la situación.